Hola, mi nombre es Saúl Rodríguez, esto es Ley Matriz y hoy vamos a conocer parte de la vida de otro genio, James Sylvester. Bueno, James Joseph, para darle el nombre impuesto al nacer, fue el más pequeño de varios hermanos y hermanas. Sus padres eran judíos y surgió a la vida en Londres el 3 de septiembre de 1814. Poco es lo que se sabe de su infancia, pues Sylvester fue poco comunicativo respecto a sus primeros años. Su hermano mayor emigró a los Estados Unidos, donde tomó el nombre de Sylvester, ejemplo seguido por toda la familia. Es un misterio el hecho de que un judío ortodoxo pudiera adornarse con un nombre favorito de los papas cristianos hostiles a los judíos. Posiblemente, el hermano mayor tenía cierto sentido humorístico. Desde entonces, James Joseph, hijo de Abraham Joseph, fue para siempre Sylvester. Lo mismo que en el caso de genio matemático de Sylvester, se demostró precozmente. Entre los 6 y los 14 años asistió a escuelas privadas. En los últimos 5 meses, cuando tenía 14 años, estudió en la Universidad de Londres, dirigido por De Morgan. En un trabajo escrito en 1840 con el título Algo místico sobre la derivación de la coexistencia, dice: soy deudor de estos recurrentes al profesor De Morgan, de quien me jacto ser discípulo. En 1829, teniendo 15 años, Sylvester ingresó en la Royal Institution de Liverpool, donde permaneció menos de 2 años. Al final de su primer año, obtuvo el premio en matemática. Por esta época se hallaba a la cabeza de sus compañeros, siendo colocado en la categoría especial. Estando en la Royal Institution también obtuvo otro premio. Esto tiene particular interés, pues establece el primer contacto de Sylvester con los Estados Unidos de América, donde transcurrieron los más felices y también algunos de los más tristes días de su vida. En 1831, teniendo 17 años, Sylvester ingresó en St. John's College de Cambridge. Debido a varias enfermedades, su carrera universitaria fue interrumpida y no intervino en los concursos matemáticos hasta 1837, ocupando el segundo lugar. Jamás volvió a hablarse del compañero que le venció. Por no ser cristiano, Sylvester no pudo aspirar a los premios Smith. Su interés por los idiomas y por la forma literaria era agudo y penetrante. A él se le debe la mayor parte de la terminología gráfica de la teoría de invariantes, comentando los numerosos nuevos términos matemáticos que inventó basándose en el griego y el latín. Sylvester se refiere a sí mismo con el nombre del Adán matemático. En 1838, teniendo 24 años, Sylvester obtuvo su primer cargo, el de profesor de filosofía natural, ciencia en general, física en particular, en la Universidad College de Londres, donde su antiguo maestro De Morgan era uno de sus colegas. Aunque estudió química en Cambridge y durante toda su vida conservó su interés por estos estudios, poco le placía a Sylvester la enseñanza de la ciencia, y después de 2 años abandonó el cargo. Mientras tanto, elegido miembro de la Royal Society a la desusada edad de 25 años. Los méritos matemáticos de Sylvester eran tan notables que tenían que ser reconocidos, pero no le ayudaban para obtener una posición satisfactoria. En 1846, a la edad de 32 años, ingresó en el Temple, donde modestamente se refiere a sí mismo, considerándose como una paloma anidando entre gavilanes, para preparar su carrera de leyes, y en 1850 ingresó en la abogacía. Así llegaron a encontrarse él y Cayley. Cayley tenía 29 años, Sylvester 36, y ambos se hallaban apartados de las tareas a que la naturaleza les había llamado. Pronunciando conferencias en Oxford 35 años más tarde, Sylvester rindió tributo a su amigo. Cayley, aunque más joven que yo, es mi progenitor espiritual, que por primera vez abrió mis ojos para que pudiera ver y admirar los elevados misterios de nuestra común fe matemática. Desde el momento en que conoció a Cayley, respiró y vivió matemática, hasta el fin de sus días. Los dos amigos solían pasear
por las salas del colegio de Lincoln discutiendo la teoría de invariantes, que ambos estaban creando, y más tarde, cuando Sylvester se alejó, continuaron a distancia sus conversaciones matemáticas. Ambos eran solteros en aquella época. Mientras Kyle continuaba sus trabajos matemáticos en Cambridge, su amigo Sylvester continuaba combatiendo contra su mundo. Sylvester jamás se casó. En 1854, teniendo 40 años, se presentó a la cátedra de matemática en la Real Academia Militar de Worcester. No la obtuvo. Tampoco logró otro cargo al que aspiró en el Grisban College de Londres. Su breve conferencia como candidato fue demasiado buena para la Junta de Gobierno. Sin embargo, el candidato triunfante en Woolwich murió al año siguiente y Sylvester fue nombrado. Numerosos fueron los honores recibidos, entre ellos uno de los más preciados por los hombres de ciencia, el título de miembro extranjero correspondiente a la Academia Francesa de Ciencias. Sylvester fue elegido en 1863 para la vacante de la sección de geometría causada por la muerte de Steiner. Después de su jubilación, Sylvester vivió en Londres, versificando, leyendo los clásicos, jugando al ajedrez y trabajando, aunque no mucho, en los problemas matemáticos. En 1870 publicó su folleto Las leyes del verso. Poco después, teniendo 62 años, volvió repentinamente a la vida matemática. El anciano era inagotable. Los años desde 1876 hasta 1883 transcurrieron en dicha universidad. Fueron probablemente los más felices y los más tranquilos que Sylvester tuvo. Aunque ya no tenía que combatir contra el mundo, no se durmió sobre sus laureles. Parecía que se había despojado de 40 años y se hallaba más vigoroso que nunca, lleno de entusiasmo y repleto de nuevas ideas. Estaba profundamente agradecido por la oportunidad que le había dado la Johns Hopkins University para iniciar su segunda carrera matemática cuando tenía 63 años, y no fue remiso para expresar su gratitud públicamente en el discurso pronunciado en la fiesta del día de la conmemoración del año 1877. Todos los discursos o trabajos de Sylvester contienen muchas cosas que merecen mención en la matemática, aparte de los tecnicismos. Podría reunirse hojeando las páginas de sus obras completas una excelente antología para principiantes y quizá también para matemáticos maduros. Probablemente ningún otro matemático ha revelado de un modo tan transparente su personalidad a través de sus escritos como lo hizo Sylvester. Le gustaba reunir muchas personas para transmitirles su entusiasmo contagioso por la matemática. Cayley y Sylvester volvieron a encontrarse cuando aquel aceptó una invitación para dar conferencias en la Johns Hopkins University durante un curso de 6 meses en 1881 y 1882. Eligió como tema las funciones abelianas, en las que estaba trabajando a la sazón, y Sylvester, que tenía 67 años, asistió fielmente a todas las lecciones de su famoso amigo. Sylvester realizó aún una fecunda labor durante varios años y Cayley durante un plazo menor. En 1883, Henry John Stephen Smith, el brillante especialista irlandés en la teoría de números y profesor saviliano de geometría en la Universidad de Oxford, murió en lo mejor de su labor científica a los 57 años de edad. Oxford invitó al anciano Sylvester, que entonces tenía 70 años, para ocupar la cátedra vacante. Sylvester aceptó la proposición con gran dolor de sus innumerables amigos de América, pero sentía la nostalgia de su tierra nativa, aunque no le había tratado con demasiada generosidad. Es posible que también produjera cierta satisfacción darse cuenta que la piedra que los constructores habían rechazado iba a ser la piedra fundamental. El anciano llegó a Oxford para ocupar su cargo con una nueva teoría matemática, reciprocantes invariantes diferenciables, que comunicar a sus discípulos mejor preparados. Cualquier elogio o justo reconocimiento incitaba siempre a Sylvester a superarse. Aunque en la investigación citada se le había adelantado el matemático francés Georges Halpern, estampó en ella su peculiar genio,
dándole vida con su imborrable individualidad. Sylvester amó la vida aun cuando se viera forzado a luchar contra ella. Se jactaba de que los grandes matemáticos, salvo aquellos casos en que se trató de muertes accidentales o evitables, han vivido largo tiempo, conservando una mente vigorosa hasta el día de su muerte. Sylvester era un ejemplo vivo de su propia filosofía, pero al fin tuvo que inclinarse ante los años. En 1893, teniendo 79 años, su vista comenzó a declinar y se sintió cada vez más triste y desalentado al no poder pronunciar sus lecciones con su antiguo entusiasmo. El año siguiente pidió ser relevado de sus más honrosos deberes de la cátedra y se retiró a vivir en Londres o en Tunbridge Wells. Hacía tiempo que sus hermanos y hermanas habían muerto, y también había sobrevivido a sus más queridos amigos. Su mente se conservaba aún vigorosa, aunque él mismo sentía que la agudeza de su capacidad inventiva se había embotado para siempre. Más tarde, en 1896, cuando tenía 82 años, sintió renovado entusiasmo por una cuestión que siempre le había fascinado, y volvió a trabajar sobre la teoría de las particiones compuestas y la conjetura del Goldbach de que todo número es, perdón, de Goldbach de que todo número par es la suma de dos primos. Su trabajo no se prolongó mucho tiempo. Mientras estaba dedicado a sus estudios matemáticos en su alojamiento de Londres, siendo los primeros días de marzo de 1897, sufrió un ataque de parálisis que le privó del habla. Murió el 15 de marzo de 1897 a la edad de 83 años. Su vida puede resumirse con sus propias palabras: amo realmente mis estudios. Por Dios, qué vida, qué vida. Gracias, Sylvester. Emocionante, la verdad me emocionan mucho las biografías. Y bueno, otro agradecimiento a este genial tipo. Por Dios. Bueno, no te vayas por favor sin darle like. Suscríbete. Comenta de quién más querés que te gusta. Querés que haga alguna biografía u homenaje. Y ya sabes, te mando mucha luz y que tengas un hermoso día.